A fines del siglo XV, la península italiana era un conglomerado de entidades políticas y militares de difícil resolución. Diferentes potencias internacionales pugnaban por el control de Italia. En el norte, los franceses, siempre ambicionando Milán. En el sur, los españoles, en ese reino de Nápoles, en el que brilló con luz propia don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, y sus tercios inmortales. Y en el centro, los estados pontificios. Justo en ese siglo, a finales de ese siglo, un español, el valenciano Rodrigo Borja, conocido como Alejandro VI, Papa Alejandro VI, cuarto de los pontífices hispanos que ocuparon el trono de Pedro, pues ambicionaba secretamente la creación de un reino independiente en ese centro italiano. Para el trono de ese reino había pensado nada más y nada menos que en uno de sus hijos preferidos, César Borgia. Y lo cierto es que para que este reino llegase a gozoso puerto había que procurar la expulsión de diferentes ciudades-estado que por entonces había que procurar esa expulsión de los tiranos que dominaban corruptamente estas ciudades. Ese centro de Italia ambicionado por los Borgia era el secreto objeto ambicionado por el Papa. Los estados pontificios prosperaban, lógicamente, a norte y sur, pero necesitaban una entidad independiente, la que iban a crear esos Borgia en la figura de César. Muchos señores se prepararon para la guerra, y lo curioso radica en que una fémina, una vírago, llamada así porque luchaba como los hombres, y así eran denominadas las féminas indómitas que luchaban como guerreros, se opuso a todo el poder Borgia. Su nombre, Caterina Sforza. La historia de esta mujer es también la historia del Renacimiento italiano y de sus mentes y personajes ilustres. Y ahora los investigadores históricos reivindican la figura de Caterina. Y ciertamente dio mucho que hablar. Hoy en los pasajes de la historia rendimos homenaje a esa mujer que se opuso a todos por mantener intacto su poder. Caterina Sforza vino al mundo hacia 1462, otros estudiosos nos hablan del año siguiente, 1463, pero en todo caso no cabe duda que era hija bastarda, hija natural de Galeazzo María Sforza. Este era hermano del inmenso Ludovico el Moro. Los Sforza se enseñoreaban de Milán y desde luego siempre miraban con buenos ojos cualquier ayuda que viniese desde Francia. Extendieron su poder hacia el sur y pronto hicieron notar su presencia en ciudades cercanas a la maravillosa, a la bellísima Florencia, donde tomaban posesión de ella los Medici. Ya veis qué nombres: Medici, Sforza, Malatesta, Gaetani, Colonna, Orsini. Precisamente los Orsini también querían poseer ciudades como Imola, la joya del centro italiano, o Forlì. Caterina Sforza, a pesar de su condición de hija bastarda, recibió una educación esmeradísima, exquisita para la época, pues como lo podía recibir cualquier Sforza, fue tratada como una igual. Pero muy pronto, por mor de los acontecimientos, por mor de los protocolos de bodas y ceremonias, fue casada con Girolamo Riario. Este era sobrino, dicen, del Papa Sixto IV. Otros afirman que era también hijo natural, hijo bastardo. Y que por ello Sixto IV concedió a su descendiente, a su pariente, el gobierno en la ciudad de Imola. Caterina era bellísima, era una muchacha bellísima, de cuerpo perfecto, bien torneado, rubia, de ojos azules, y además culta, muy culta, pero con pocos años de edad fue dada en matrimonio a Girolamo, que era un infiel nato. Esas infidelidades le causaron no pocos estragos sentimentales, a pesar de lo cual tuvieron 4 vástagos. El primogénito de ellos, Octaviano, iba a ser heredero de una gran fortuna y de una inmensa heredad. Y Caterina centró todos sus desvelos en este querido retoño. En 1484, la muerte de Sixto IV puso en peligro el dominio de Girolamo Riario sobre Imola. Y aquí se produce el primer acontecimiento que hace que Caterina entre, por méritos propios,
en la historia con mayúsculas. Era muy joven, tremendamente joven, pero aún así, en ese año de 1484, en ese verano tan angustioso para Roma, un verano que causaba muchísima mortandad, porque Roma era una ciudad insalubre, de unas 80.000 almas, pero cubierta por el polvo de la historia, cubierta por la escoria de los residuos, aquel pasado imperial había quedado muy soterrado. La ciudad era antihigiénica y muchos morían cada vez que llegaba el verano, porque la llegada del estío significaba la llegada también de los mosquitos, de la malaria, y bueno, pues muchísimas muertes que se añadían a las que ya se producían por asesinatos, una ciudad muy insegura. Bien, pues en ese tiempo falleció Sixto IV y Caterina Sforza, al mando de una exigua hueste, tomó nada más y nada menos que al asalto el Vaticano Castillo de Sant'Angelo. Y lo que es más curioso, estaba embarazada de 7 meses. Eso no la privó ni un ápice de tomar bélicamente ese castillo para justificar los derechos de dominio sobre Imola. Sabían perfectamente que en aquel tiempo el nepotismo era práctica común entre los papas. Nepo significa sobrino, y claro, la práctica habitual era que el papa, cada vez que llegaba al trono de Pedro, pues colocase a sus parientes, a sus amigos cercanos, para darles los cargos de influencia, de poder. Bien, pues Caterina Sforza con sus hombres tomó el castillo de Sant'Angelo. En él se parapetó durante semanas hasta que el próximo papa, el nuevo papa Inocencio VIII, pues atendió ese gesto, lo reconoció y con su respeto no solo les ratificó en el dominio de Imola, sino que también les concedió el gobierno de la ciudad cercana de Forlì. Por tanto, Caterina Sforza había prestado un gran servicio a su causa, a su pareja, a su familia y sobre todo pensando ya en su hijo, en lo que iba a heredar su hijo. Una mujer esforzada, aguerrida, intrépida, que no le temblaba el pulso a la hora de desenvainar la espada y luchar cuerpo a cuerpo con quien se pusiese enfrente. En 1488 Girolamo Riario falleció, no en extrañas circunstancias, sino víctima de una conjura provocada por desafectos, muy disconformes con el gobierno dictatorial, el gobierno despótico que ejercía este hombre en sus dominios. Dicen incluso que la propia Caterina Sforza estuvo implicada en el complot, pero al parecer nada más lejos de la realidad. Ella misma fue capturada, llevada a prisión, y sus hijos fueron separados de ella y también secuestrados. Ella, en una treta, consiguió zafarse de esa prisión, de ese cautiverio, y encastillada en su ciudadela interior, plantó cara a los conjurados. Estos la amenazaron con matar, con asesinar a los 4 hijos. Y amenazaron seriamente. La oferta era rotunda: o te entregas o les matamos. Y aquí se produce otro capítulo tremendo en la historia de Caterina Sforza. Dicen que en esa noche de luna llena subió a las almenas de su castillo, se desnudó ante los conjurados y, señalando sus partes genitales, les dijo: con este puedo engendrar muchos más hijos, no me entregaré. Claro, la visión les dejó estupefactos, los hijos no fueron masacrados y Caterina pudo al fin hacerse o recuperar el dominio de sus posesiones. Pero ahí la tenéis, desnuda ante su pueblo y señalando sus partes pudendas, diciendo que si le mataban a sus hijos, que ella sería capaz, dada su juventud y fortaleza, de engendrar otros nuevos. Caterina era fogosa, de natural fogosa, y tuvo muchísimos amantes. Basta recordar a Giacomo Feo, un jovencito de 19 años que le dio mucha alegría, mucho brío a la intrépida Caterina, y que hizo lo que quiso, porque Caterina le concedía toda suerte de caprichos, tantos que el jovencito, el chaval, se hizo uno de los personajes más odiados de Imola y Forlì. Y también murió asesinado en las calles de estas ciudades. Caterina Sforza se quedaba una vez sola y a merced de los acontecimientos. Sufrió con estoicismo la invasión francesa de Italia en 1400.